Aquí, señor. Buenas tardes o buenos días. Para empezar este panel, empezamos con una pequeña película, porque a todo se acostumbra uno. Entonces uno siente que las cosas no cambian y uno va viendo las cosas y dice, esto es normal. Pero quisiera que vieran dos cosas en 2 minutos cada una. La primera es en Fórmula 1. ¿Se escucha? ¿Sí? En Fórmula 1, cómo se hacía una parada en el Indianapolis 500, donde todo el mundo llevaba prisa porque estaban pasando los automóviles. ¿Y cuál es la diferencia entre cuando nacimos algunos de nosotros y hoy? Entonces empecemos con un pit stop en Indianapolis 500 en 1950. Le subimos un poquito el volumen, por favor. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. El internet está un poquito lento. Entonces vamos a ver la conclusión de esto en un par de minutos, en lo que se hace el buffering. Y mientras tanto pasemos a qué significa esto hoy para los niños. Entonces algunos de ustedes conocerán lo que es un Walkman. Y esto es lo que pasa cuando uno le enseña Walkmans a los niños. We're mixing it up on you again. Okay. You're not watching a video. Oh no. I'm so scared. You're reacting to this. Oh, what phone? Oh, what is this thing? ¿Qué es eso? ¿Qué hace esto? No, tenemos un problema con... I have no idea what it is. No tengo ni idea qué es eso. ¿Qué es Get eso? what it is. No entiendo qué es. ¿Y You know what it qué le hago? does. ¿Presiono play? ¿Qué hace? Question time. So, do you know what that is used for? ¿Saben para qué se hace? ¿Eso es un walkie-talkie? Speaking into ¿Es it. para hablarle? Music, a boombox. Es una grabadora. Wait. Espere, It's a cassette player, right? aquí esto es un reproductor de cassettes. Plays music. Sí, es un dispositivo que reproduce música. So maybe we'll play music today? Entonces, ¿vamos a ponerle música hoy? Ah, sí, aquí dice radio, AM, FM, Okay. detener, reproducir. ¿De qué habla? You gotta be kidding me. But how ¿Es does un it work? chiste? ¿Y cómo funciona? I see. Aquí, ya veo, espere. Where is the ¿Dónde está? Espere. I feel so judged right now. Me siento muy juzgada en este momento. What the? ¿Qué? I did it. Lo hice. I don't hear any music. I don't know what to do now. ¿Y ahora qué hago? Open it. Put the Entonces cassette lo abres, le inside. metes el cassette, Close lo it, cierras and then you press y presionas You actually play. need something else to get it to Y work. necesitas Oh, algo come on, más para that's- que that's funcione. cheap. Ah, Really, sí, guys? claro. Cassette? Qué mal chiste. Yes, ¿Cassette? you actually need Sí, a usted cassette. necesita un cassette. Do you know what a cassette ¿Usted is? sabe qué es un cassette? No. No. So we have a cassette. Entonces tenemos un cassette. I've never seen this. Nunca había visto esto. Ooh, are these like in the movies? So now how does it work? Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? No, I have to open it. Entonces, sé que tengo que abrirlo. Nope. No. How do you put it? ¿Cómo I se am pone not aquí? Going to give up. No me voy a rendir. I'm a survivor. Soy una sobreviviente. Okay, I give up. Muy bien, me rindo. In the front, yes. Entonces se abre. Yes. I feel like I'm Indiana. Entonces, para Me la siento como Indiana generación Jones. del So- iPhone,
las tecnologías que nosotros pensábamos que eran absolutamente normales resultan ser absolutamente extrañas y el mundo sigue cambiando, la tecnología sigue avanzando y en la medida en que avanza la tecnología, pues uno va viviendo una serie de cosas y van cambiando. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he Y stopped. arrancó 56 segundos después de la parada. Disculpas. Sí. Una vez más, perdón. ¿Y por qué es relevante esto para esta discusión? Porque en lo que estamos discutiendo en América Latina, en México, en Argentina, en Brasil, todo lo que estamos enfrentando internamente, el resto del mundo está cambiando ligeramente. Entonces también hay que entrar al debate de lo que está pasando en el resto del mundo, de cómo está cambiando el resto del mundo, a la vez que discutimos lo que está pasando en nuestros países. ¿Quieres que pasamos al panel? ¿Platicamos? Cada uno de ustedes tiene 35 minutos. Sale. De manera que... Perdón. Bueno, entonces platiquemos. Iba a platicar yo sobre evolución y sobre un libro que acabo de sacar sobre qué significa tener control sobre la evolución de las especies. Pero estando en Colombia durante 4 días, cambié la presentación ayer después de aprender de todos ustedes. Y quisiera hablar de un animal mítico que se llama un unicornio. Y todos nosotros sabemos que los unicornios no existen, son animales míticos. Pero los unicornios, pues empiezan a aparecerse cuando cambiamos el idioma. Entonces, hace 20, 30 años solamente hablábamos en las 29 letras del castellano, las 26 letras del inglés, hasta que aparece este aparatito, y este aparatito es tan tonto que solamente habla 2 idiomas, 2 letras. Habla corriente, no hay corriente, luz, no luz, 1, 0. Entonces este es el primer transistor, y ese transistor escribe así. Entonces este transistor transmite idioma en unos y ceros, y estos unos y ceros, si le llegan a su teléfono, a su iPad o a su iPhone, la primera línea dice te quiero, en inglés dice I love you, y la segunda línea dice te odio, I hate you. Entonces la diferencia entre el amor y el odio es verdecito o moradito, y la respuesta que uno va a obtener va a ser completamente distinta dependiendo de qué mensaje recibe uno. ¿Por qué es tan importante el codificar en unos y ceros? Porque cualquier palabra escrita y hablada en español ahora la transmitimos en unos y ceros. Y lo mismo el inglés, y lo mismo el chino, y lo mismo el maya, y lo mismo el inca, y lo mismo el egipcio. Entonces, tomamos todos los alfabetos del planeta y lo codificamos en 2 letritas. ¿Y eso por qué es importante? Porque todas las piezas de música, todos los videos, todas las fotografías, todos los idiomas y todos los alfabetos, la podemos meter en unas computadoras. Y esta es la computadora más poderosa del planeta. Hará 1996, 1 trillón de operaciones por segundo. Entonces, esta computadora ahora cabe en este chip, y este chip es lo que traen ustedes en su iPhone. Entonces, ustedes traen adentro del bolsillo la computadora más poderosa del planeta en 1996.
Y esa computadora, en vez de tener un transistor, tiene 3.2 mil millones de transistores. Y eso les da acceso a toda la información del planeta, a las bibliotecas más grandes del planeta, a todos los mapas, toda la información que tenía el presidente de Estados Unidos en 1990, lo traen ustedes ahorita adentro del bolsillo. Y ahora, de un idioma que nadie hablaba, hará 30, 40 años, el 99% de la información del planeta se transmite en unos y ceros. Los países que educaron a sus hijos en esto son los países ricos. Los países que generaron industrias en esto son los países ricos. Los países que entendieron este cambio son los países ricos y no todos eran países ricos. Corea en 1975 ganaba la quinta parte de un mexicano. Hoy gana 3 veces más. Singapur en 1965 tenía el ingreso per cápita de Ghana. Hoy es comparable a Estados Unidos. Y en este proceso, estos animales míticos, los unicornios, se han empezado a reproducir. ¿Qué es un unicornio? Un unicornio, en la parlanza del Valle del Silicón, es una compañía que llega a valer $1,000 millones antes de salir a mercado. Entonces, antes de que se coloque una sola acción, estas cosas valen $1,000 millones. Y eran unicornios porque estos animales no existían, pero hoy existen más de 150 en el Valle del Silicón. Y cada vez que se genera un unicornio, se genera la economía de un país pequeño. Entonces, a la medida en que se van generando estas cosas que parecen de diario, empiezan a tener el mismo efecto que veíamos con los pit stops de Indianápolis. Hay algunos países que siguen haciendo los cambios, como en 1950, y hay algunos países que hacen los cambios no en 67 segundos, sino en 2.3 segundos. Tomemos un ejemplo que algunos de ustedes deben de usarlo. Este aparatito, esta manera de comunicarse que se llama WhatsApp, pues es sumamente útil, es muy barato comunicarse con gente, es muy barato hablar con gente, es muy eficaz. Lo generaron 50 chamacos y lo vendieron. Entonces, el trabajo de 5 chamacos en unos cuantos años, ¿cuánto vale? Pues vale más o menos $22,000 millones. ¿Y qué significa eso? Significa que todas las mañanas se levantaron todos los contadores, todos los taxistas, todos los burócratas, todos los historiadores, todos los maestros, toda la gente que trabaja en Honduras o Paraguay, trabajaron sus 8 o 12 horitas diarias durante todo un año y no generaron el mismo valor que generaron 50 gentes. Entonces, 50 gentes generaron el PIB equivalente a un país pequeño. Tomemos esto con otro servicio que ahora algunos discuten, que es el Uber. Entonces, ¿qué hicieron las gentes de Uber? Pues las gentes de Uber empezaron a cambiar lo que es el sistema de transporte. Y ahorita el debate es un debate sobre taxis, aparentemente. Entonces hay protestas por todo el mundo, por los Uber, y los sindicatos de taxistas no les gustan, etcétera, etcétera. Entonces hay gobiernos como el de la Ciudad de México que están diciendo no Uber porque están protegiendo a los sindicatos. Pero es un debate más amplio que este, porque el cambio Uber, que entre paréntesis Uber vale el doble de WhatsApp, vale $50,000 millones, que hay quienes dicen que esto es una burbuja, pero de todas maneras esta es una compañía muy valiosa. Ahora, ¿valdrá más del 80% de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos? Probablemente no. Pero sí se ha generado una enorme cantidad de riqueza cambiando el sistema de transporte con Uber. ¿Dónde viene el verdadero cambio? El verdadero cambio viene con Uber más Google. ¿Por qué Uber más Google? Porque lo que está haciendo Google es fabricando estos cochecitos. Estos cochecitos son cochecitos autónomos y es una sensación muy extraña subirse a un automóvil sin un chofer adentro de un estacionamiento donde el coche sube a 60 kilómetros por hora dentro del estacionamiento y uno está sentado atrás. Tiene uno que acostumbrarse. Pero estos cochecitos ya llevan sin choferes o con un chofer a un lado, no tocando nada, 11 millones de millas en California. En esas 11 millones de millas, esas televisoras que tienen la parte de arriba, que también son un radar, indican todos los accidentes que han tenido estas cosas. Son exactamente 11. Y esos 11 accidentes los han causado seres humanos, no los ha causado este automóvil. Entonces, ¿qué significa eso? Que es tan seguro estar adentro de este automóvil comparado con tener un chofer humano, que en la siguiente generación Google le está quitando inclusive el volante y todos los pedales al automóvil para que el ser humano no pueda interferir.
¿Qué significa tener un automóvil autónomo? Significa que si uno tiene un sistema Uber más un automóvil autónomo, baja uno 70% el costo de transporte de Uber, que ya es mucho más competitivo que los taxis. Entonces es más barato tomar un Uber que tomar un camión o que tomar el metro. Y en ese sentido, también empiezan a cambiar los camiones. Este es el primer camión autónomo autorizado para caminar en las carreteras. Le puso la placa el gobernador de Nevada. Y este camión es más seguro que si lo estuviera manejando un ser humano. Entonces, en la medida que avanzan estas cosas, el impacto Uber más automóvil autónomo Google empieza a ser no sobre sindicatos de taxistas, sino sobre la economía de una nación. No solamente porque genera una economía del tamaño de una nación mediana, sino porque empieza a cambiar de manera fundamental las cosas. ¿Qué hace un automóvil normalmente? Un automóvil normalmente no se usa más de 2 a 4 horas. Sacan ustedes el automóvil de la casa, dejan a los niños en la escuela, se van al trabajo y estacionan el coche en el trabajo. O se van al súper, está esperando el coche en lo que salen del súper, o se van al deporte, está esperando en lo que sale el deporte. Entonces, el uso de un automóvil por día es muy pequeño. Pero si uno tiene automóviles autónomos, entonces lo que empieza a pasar es que son mucho más baratos que ser dueño de un automóvil y uno necesita la quinta o la décima parte de la planta automotriz que se tiene hoy en día. Entonces, para un país maquilador como México, que es un país que tiene grandes armadoras, el impacto de los automóviles autónomos puede reducir la necesidad del automóvil y la contaminación del automóvil a la quinta o la décima parte. Segundo impacto que tienen los automóviles autónomos. De vez en cuando se ve en México y en Bogotá alguien que se estaciona en doble fila. Digo, solo de vez en cuando. Y a veces se estacionan pues tapando 3/4 partes de la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un idiota decide que solamente se va a bajar un minutito a recoger X cosa, pues que tapa la 1/4 parte de la vialidad? Con los automóviles autónomos esto no ocurre. Con los automóviles autónomos no es necesario tener filas de estacionamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que se duplica y se triplica con la vialidad existente, con la infraestructura existente, las vialidades de una ciudad. Entonces, el tráfico empieza a fluir de otra manera, las necesidades de nuevas calles empiezan a cambiar y la necesidad de estacionamientos empieza a desaparecer, porque los coches se están manejando de otra manera. Entonces, las inversiones que se tienen que hacer en infraestructura, en construcción, en una ciudad, con automóviles autónomos, se bajan a la mitad, se bajan a la tercera, se bajan a la quinta parte. La contaminación se baja a la quinta parte. El tiempo que tarda un trabajador en llegar de la periferia al trabajo se baja a la mitad o a la tercera parte. Entonces, lo que aparentemente es una decisión inicial muy chiquita, vamos a permitir los Uber o no, vamos a permitir los automóviles autónomos o no, se vuelve una decisión no solamente que genera grandes compañías, se vuelve una decisión que cambia las necesidades de infraestructura, construcción, diseño urbano y empleo en una ciudad de manera completa. Y estos cambios en tecnología son absolutamente brutales y se están dando a nivel mundial y no solamente a Uber. Entonces, al principio la gente siente que Uber deshace los taxis, que Airbnb cambia los moteles y los hoteles, que Google cambia los periódicos, que Facebook cambia las noticias y entretenimiento, que Alibaba, la compañía de ventas más grande del mundo, cambia los mercados tradicionales. Pero lo interesante de todo esto son las necesidades de inversión y las necesidades de gente que hacen esto, porque son pocas gentes las que hacen esto, y lo que hacen es que Uber no es dueño de un solo automóvil, aunque es la compañía de transporte más grande del mundo. Airbnb no tiene un solo cuarto, un solo hotel, siendo la hotelera más grande del mundo. Google pues no usa papel. Facebook no genera nada de contenido autónomo, lo generan todos ustedes. Y Alibaba no tiene una cosa en inventario. Entonces es una economía bien distinta, que es una economía de conocimientos con una transición similar a la que vivimos de los ABCs a los unos y ceros. Los países que entienden esto van a duplicar y triplicar su empleo, su ingreso
y su futuro. Los países que no entienden esto van a estar cambiando llantas igual que las estaban cambiando en Indianápolis en 1950. Déjenme darles un segundo ejemplo de los cambios que vienen. Estas impresoras en 3 dimensiones, pues otra vez, sospecho que algunos de ustedes no las han usado todavía. Entonces son toscas, son caras, esta cosa vale $5,000, las cosas que hacen no son tan bonitas y las primeras bicicletas que salen de ahí pues no son muy elegantes. Pero ¿qué significa el empezar a mejorar y mejorar y mejorar las impresoras en 3 dimensiones? Significa que cambian de tamaño, significa que uno puede imprimir en 1,000 millonésimas de metro, significa que uno puede imprimir pues en grandes metros y todo lo que queda en medio, significa que uno puede imprimir en distintos materiales, significa que el tipo de cosas que uno puede fabricar se vuelven cada vez más sofisticadas y que uno inclusive puede fabricar una cosa como esta en 4 horas. Porque ahora podemos imprimir motocicletas completas que funcionan o automóviles en 4 horas. Y otra vez, si uno es un país maquilador, si uno es un país armador y uno no se da cuenta de estas cosas, pues uno podrá decir no me gusta la tecnología, voy a parar la tecnología a nivel local y durante un periodo de tiempo parece que no pasa nada, pero el resto del mundo sigue avanzando. Y en la medida que el resto del mundo sigue avanzando, esos países se vuelven más exportadores, más competitivos, cambian el empleo, cambian la educación de sus hijos y como lo hizo la India, se vuelven los segundos productores de unos y ceros en el planeta, creciendo al 9 al 12% por año. Este tipo de cafés en Tokio son cafés donde en vez de tener un café de internet como el que se usaba hace 10 o 15 años, ahora son cafés de impresión. ¿Qué están haciendo estos chamacos? Estos chamacos están imprimiendo y tienen impresoras en metal, tienen impresoras en madera, tienen impresoras en plástico, tienen impresoras en papel y en la parte de atrás se están mostrando el uno al otro qué es lo que construyeron ese día y se están enseñando cómo imprimir. Y eso significa que compañías como una de las compañías que ayudé a fundar empiezan a generar este tipo de cosas. Y uno de los motivos por la cual dejé la academia hace más de 10 años para meterme a capital de riesgo es porque el impacto que tiene el capital de riesgo como inversión puede ser masivo. Esta compañía, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Esta compañía está tratando de generar una impresora en 3 dimensiones que se va a vender en los siguientes 12 meses, que vale $300 en vez de $5,000. Con un diseño que parece pues una de estas cosas de Bang & Olufsen. ¿Y por qué es bonito esto? Porque esto se coloca pues, en la sala, se coloca junto al teléfono y funciona igualito que un fax, nada más que en 3 dimensiones. Oye, fíjate que dejé mis lentes, no te preocupes, te voy a imprimir otros. ¿De qué color los quieres? Oye, mami, te fabriqué un collar, mándamelo. Y lo va uno recibiendo en 3 dimensiones en la casa y le va uno cambiando las cosas. Y esto tiene impacto también sobre la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si uno está sentado en París y le gusta a uno los lentes, pues uno lo coloca en un lugar donde pueda tomar uno unas fotografías a 360 grados. Eso entra al iPad, se manda eso a Bogotá y se imprimen los lentes que acaban de salir en París, que es una de las cosas que hace uno de los hombres más ricos de España con los productos Zara. Va a ver los shows en París, va a ver los shows en Milán y saca en una cadena de producción brutalmente rápida cosas para gente que no tiene $10,000 para comprar ese vestido. Pero con las impresoras en 3 dimensiones esto empieza a cambiar las cosas porque si uno empieza a imprimir coches, si uno empieza a imprimir lentes, si uno empieza a copiar cosas y modificarlas, ¿dónde se fabrican las cosas? ¿Cómo se fabrican las cosas? El valor no va a estar en vender la maquila o vender el trabajador colombiano o mexicano a un menor precio, el valor va a estar en la creación de la propiedad intelectual. Entonces, además de las impresoras en 3 dimensiones, ahora metámosle los robots. Este es un robot que hizo un amigo mío que se llama Rodney Brooks y es el primer robot que puede trabajar lado a lado con los seres humanos. ¿Por qué? Porque si han ido a una armadora de coches,
ven los grandes robots que están pintando, que están soldando, etcétera, etcétera, y es una muy mala idea meter la mano o la cabecita entre el automóvil y el robot, porque el robot no se detiene, el robot es un animal muy tonto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en las armadoras? O quitar a los seres humanos, o enjaular a los robots para que los seres humanos no convivan con los robots. Baxter, ¿por qué es interesante? Baxter es interesante porque si toca tu cabeza o toca tu mano, se detiene. ¿Y eso qué significa? Que en una línea de producción como estas mesas, uno puede colocar trabajador, trabajadora, trabajador, robot, robot, trabajadora, y puede uno intercambiar los lugares. Entonces puede uno tener una línea de producción muy ágil. Segundo motivo por el cual es interesante Baxter, porque la manera como se programa Baxter es, se le aprietan las manitas, y al apretarle las manitas uno le muestra al robot cómo hacerlo. No se necesita un doctorado en cómputo para programar al robot, sencillamente se le enseña, toma el chunche de aquí y muévelo acá. Tercer motivo por el cual es interesante Baxter, porque lo que hace Baxter es tiene dos de las camaritas que traen ustedes en el teléfono, y con esas camaritas ve dónde están los aparatos. Entonces, cuando vienen las cositas por la línea de producción, no tienen que estar perfectamente colocadas. Con un robot industrial tiene que hacer exactamente el mismo movimiento en el mismo lugar. Baxter se va ajustando, y si viene el chunche un cachito para acá, lo agarra. Y si ve un chunche malo, lo saca. Último motivo por el cual Baxter cambia las cosas, porque vale $22,000 hoy. Y entonces uno tiene un trabajador que está trabajando 7 días a la semana, 24 horas al día, sin vacaciones, sin seguro social. Entonces, otra vez, los países que no eduquen a sus hijos, a sus hijas, que no empiecen a volverse parte de una economía de conocimientos, que traten de vender la labor de gente no educada más barata para hacer maquila, van a tener problemas con estos cambios de la producción. Y esto le da una enorme oportunidad de diseñadores. Entonces veamos qué es lo que pasa con los automóviles. Los primeros Tesla, pues tardaron mucho tiempo, entonces había una línea de espera. Los primeros que reciben el Tesla salen en su nuevo Tesla, llegan al Starbucks o llegan a Juan Valdez, compran su tacita de café y le hacen así. ¿Por qué? Porque no había en los primeros Tesla donde colocar la tacita de café o el BlackBerry o el iPhone. Entonces, en una economía tradicional, ¿qué pasa? Se regresa a donde compraron el Tesla, le dicen al que vendió el Tesla, oye, no hay lugar para colocar el café. El cuate dice, déjame ver el catálogo, se da cuenta que en el catálogo no es parte del diseño, le avisa a la fábrica le dice al equipo de diseño, el equipo de diseño pide presupuesto, le dice al vicepresidente de finanzas si le permite empezar a hacer el diseño. El equipo de diseño presenta un prototipo, el prototipo se va a la feria del auto para ver si funciona, cambian la línea de producción y 2 años más tarde sale el modelo nuevo Tesla con su cafetera. ¿Qué es lo que pasa en una economía de robots y de impresión en 3 dimensiones? Que este señor, en vez de regresar con Tesla, fue a su casa, hizo un modelito en su iPad, lo imprimió y colocó en su propio Tesla dónde colocar el café y dónde colocar el iPhone. Esa tarde no se esperó a que rediseñara el automóvil la gente que hace los automóviles. ¿Y luego qué hizo? Dijo, esto es útil y funciona, entonces lo subió a la red para que cualquier gente que fuera dueña de un Tesla pudiera imprimir en su casa esa tarde un lugar en donde colocar el café. Pero igual se puede hacer con los espejos de los automóviles, se puede hacer con el diseño pues, de las puertas del automóvil, con todas las cosas, y entonces el diseño industrial deja de ser propiedad y manejo de la marca Ford y empieza a ser propiedad y manejo y manipulación de la gente que tiene acceso a impresoras en 3 dimensiones. Y entonces las compañías que no empiezan a entender qué quiere el cliente, cómo está rediseñando su producto el cliente, que no son parte de redes, que operan de manera piramidal, van a tener problemas absolutamente de fondo. Y esto se empieza a esparcir de otras maneras. Entonces, ¿qué es lo que están viendo aquí? Aquí están viendo un robot que fabrica casas colocando ladrillos. ¿Perdimos la señal o se ve todavía acá? ¿Se ve todavía acá? Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí, vamos
para ver en dónde estamos. Estamos en video. Por esto no quiero a Bill Gates. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo un robot que lo que hace es llega a un predio y lo programa uno y construye una casa en 48 horas, sin albañiles. Entonces va colocando los tabiques, va colocando el cemento y fabrica la casa. Entonces estas cosas están ocurriendo a 1000 millonésimas de metro y está ocurriendo a grandes dimensiones. Y los países que no se den cuenta de estos cambios, otra vez van a quedar en donde estaba el Indianapolis 500. Y los países que adapten estas cosas, que generen estos nuevos negocios, van a generar una economía muy grandota. Déjenme darles un ejemplo de alguien que llegó a una oficina. Llega este chamaco a mi oficina y me dice, oye, fíjate que me acabo de graduar de MIT. Ah, pues muchas felicidades, hijo. Y fíjate que me acabo de graduar en ingeniería aeroespacial. ¿Y qué, te vas a ir a trabajar a la NASA o qué vas a hacer? No, son lentísimos esos tipos. Quiero fabricar un coche volador. A ver, ¿vas a competir con Boeing y con Ford? Sí, porque fíjate que tengo impresoras y tengo redes descentralizadas para fabricar las cosas y tengo muchos amigos. Entonces puedo diseñar todos los componentes y ensamblar un coche volador. Pues háblame cuando acabes. Pues a los 3 años llega el chamaco y ahí está el automóvil. Se doblan las alitas, entonces pueden llegar a su casa de campo, aterrizan, doblan las alitas y entran en el garage. Porque estas cosas ya vuelan y pueden reservar su cosa para que cuando acaben las pruebas del FAA puedan tener su propio automóvil volador. Y créanme que es bastante más impactante llegar aquí al country en un automóvil volador que en un Ferrari. Estos son 5 grandes cambios que vienen en las siguientes décadas. Los networks van a ser mucho más importantes que las corporaciones. Las corporaciones piramidales que hacen las cosas de la misma manera. A ver, pregúntale al jefe, para que le pregunte al jefe, para ver si hay presupuesto, para hacer el prototipo, para ver si el año que viene hacemos los cambios y luego mandamos cambiar la línea de producción, se van a quedar atrasadas por 2 años. Las gentes que son parte de redes que les dicen, oye, fíjate que esto no funciona, a ver, compónlo hoy en la tarde y saca la respuesta de esto mañana, van a ser las corporaciones que van a tener éxito. Las impresoras en 3 dimensiones y los robots van a cambiar el diseño y la manufactura y lo van a volver una cosa descentralizada. La creación, construcción y rediseño de productos va a ser una cosa que va a ocurrir en horas o en días, no en años. Estados Unidos y la Unión Europea pueden empezar a competir como zonas de creación y manufactura baratas, porque no es necesario la mano de obra, es necesaria la inteligencia para manejar estos aparatos. Y todo va a valer $2 el kilo. ¿Por qué? Porque a la impresora no le importa si estás fabricando un Volkswagen o si estás fabricando un Ferrari. No le importa si estás fabricando una pluma mala o si estás fabricando una pluma Montblanc. Y el costo de los materiales es relativamente pequeño dentro de la manufactura. Entonces, estos cambios están llevando a que el 0.2% de lo invertido en la economía de Estados Unidos en capital de riesgo genera el 21% de la producción económica total de Estados Unidos. Y compañías que no existían hace una década o 2, como Facebook o como WhatsApp o como Google o como Microsoft o como antes Hewlett Packard, etc., dominan el crecimiento de todos los empleos, al grado que de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, la única creación de empleo ha venido de nuevas compañías. Por eso hay un índice de desempleo del 40% entre los jóvenes en España, porque no hay estabilidad entre los jóvenes de emprender, de generar nuevas empresas, y hay una necesidad absolutamente brutal de ciertos tipos de trabajo en una serie de zonas en Estados Unidos, y en Singapur, y en Taiwán, y en Corea, y en Bangalore, India. Los países que entienden estos cambios y que se ponen las pilas empiezan a cambiar de manera fundamental qué son, qué operan,
que construyen y se pueden volver países increíblemente ricos en un periodo muy corto de tiempo. Los países que únicamente se concentran en lo que es, en lo que era, en lo que hacían los abuelos, en construir varilla, cemento, cerveza, casas, son países donde puede haber gente que le va muy bien, porque siguen siendo buenos negocios, pero es muy difícil duplicar el PIB de México duplicando la creación de varilla o duplicando la creación de tabicón, cosa que es completamente distinto generando pues, conocimientos digitales o conocimientos en ciencias de la vida. Entonces, para cerrar esto, déjenme nada más tocar un segundo ciencias de la vida. En ciencias de la vida empezamos a escribir y empezamos a entender que la vida también se escribe en un código. Y la vida se escribe en un código que no es un código digital, no son los unos y los ceros, sino que es el código del ADN. Hagan de cuenta una escalera en espiral, donde hay 4 químicos, la adenina, tianina, guanina, citosina. Entonces son 4 letritas. Igual que uno escribe una oración en español, planta un naranjo, una semilla de naranjo hace exactamente lo mismo, nada más que lo hace en este código. Entonces, cuando dice ATCAGG, eso significa que la naranjita cayó al suelo y esa naranjita empieza a ejecutar un código que dice ACGG, que significa fabrícame una raíz. CTGAC, hazme un tallito. ACGGG, hazme unas hojitas. GACCC, hazme unas florecitas. Y AACG, fabrícame una naranjita. Igual que con los unos y los ceros, si dice 11001, dice te quiero, y 001 te odio, lo mismo pasa con una naranjita. Si yo le cambio CAGG a una naranjita, esa naranja se vuelve una toronja. Y si le pongo CAGGG, esa se vuelve un limón. Y si yo le cambio una de cada 1000 letras a ustedes, se vuelven la persona que tienen juntos. Porque la diferencia entre ustedes y su vecino hoy es una de cada 1000 de estas letritas. Tengan un poquito más de cuidado donde se sientan la siguiente vez, por favor. ¿Qué se puede hacer con esto? No solamente sabemos cómo se escribe esto, sino sabemos cómo se programa esto. Entonces, con estos 2 señores fundamos una compañía que pudo tomar esta foto y sé que esta foto los emociona de manera profunda. A mí también me costó $40 millones. Y es la primera vez que se programa una célula para volverse una especie completamente distinta, que fue la primera forma de vida sintética del planeta. Es una célula programable y esa célula programable la anunciamos entre el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca. Y hay 4 mexicanos en esa foto porque 4 mexicanos ayudaron a trabajar y fundar esta compañía junto con el que hizo el genoma humano y el premio Nobel que está sentado enfrente. Esta es nuestra estructura de costos. ¿Y qué significa tener una célula programable? Significa que podemos hacer sopita verde y esa sopita verde crece en nuestro invernadero en La Joya y crece y crece. Y luego lo metemos a nuestras piletas en el Valle Imperial en California, a una pequeña fabriquita de sopita verde que estamos empezando a lanzar. Porque este software fabrica su propio hardware. ¿Y por qué importa eso? Porque una célula programable puede fabricar energéticos, que estamos haciendo con Exxon, puede fabricar químicos, que estamos haciendo con BP, puede fabricar vacunas, que estamos haciendo con Novartis, puede cambiar la estructura de la comida y cómo se fabrica la comida para animales y seres humanos, puede cambiar los trasplantes, las células programables pueden hacer lo que ustedes quieran y puede cambiar de manera fundamental la agricultura. Estos son cultivos fundamentales y esto cambia de manera fundamental la economía del planeta, igual que lo hicieron los unos y los ceros. Nada más que ahora estamos escribiendo con código de vida. Y así pasamos del Indianápolis de 1950 al de hoy. Y los países que entienden esto les va a ir muy bien, porque nunca hemos tenido la oportunidad para generar tanta riqueza tan rápido. Pero los países que no entienden estos cambios van a tener uno que otro problemita. Y por eso es importante tener estos debates. Muchas gracias.